Un hermoso primer día de la semana, hoy domingo, y hoy con un título, como ustedes lo ven ahí en pantalla, Calmando una tormenta. ¿Qué hombre natural puede calmar esa tormenta? Y bueno, por la gracia del Señor, pues vamos a ver en realidad, quién calmó esa tormenta. Y hoy, para este primer día de la semana, una vez más, estoy aquí con los dos pastores, Pastor Raúl y Pastor David. Sí. Nuevamente, bienvenidos en este primer día de la semana. Gracias, Pastor, por esta hermosa bienvenida. Gracias. Y igualmente al Pastor David. Gracias por acompañarnos y compartir este set de este estudio con nosotros y con los hermanos que nos ven a través de nuestro canal. Porque sabe, hermano, que tenemos cientos de personas, posiblemente miles, que nos vemos nosotros, que nos ven a través de Facebook, a través de nuestro canal 44.8 y a través de otras plataformas que Dios ha abierto. A veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos acá, pero atrás de las cámaras hay cientos, miles de personas que nos ven, miles. Sí. Quizás, David, me gustaría que dijeras de a dónde vienes, qué iglesia tienes, en un tiempito así rapidito, que aunque el viernes también te voy a dar una oportunidad para que nuestros hermanos sepan, porque algunos dirán, bueno, ¿y quién es este David, no? Entonces, si puedes ahorita en un minutito ahí anunciarte. Sí, pues yo vengo de la iglesia del Paso, en Texas, que apenas en el mes de marzo se comenzó. Bueno, estábamos desde diciembre, pero con la campaña el grupo ha crecido y pues del Paso, Texas, estamos allá trabajando con los hermanos, con el hermano nuevo y lo que decía el pastor, cuánta gente nos ve. Ese día me dice una hermana, pastor, que lo vio una hermana allá no sé, en Walmart. ¿Y cómo me conoce? Porque lo vio en el canal, se había visto tu pastor en el Walmart. Me dijo, ¿cómo? Yo no lo conozco, pero me han visto a veces por uno. Ajá. Entonces hay mucha gente que nos ve y gracias a Dios que por este medio estamos alcanzando muchos corazones que a veces no nos puede abrir una puerta, pero escuchan la palabra de Dios a través del canal. Amén. Bueno, gracias. Ahí vamos a ir dando espacios para irnos conociendo mejor. Pastor, quisiera llevarnos en oración para dar inicio a este primer día de la semana. Sí, oremos. Poderoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias en esta hora. Pedimos tu dirección divina para estudiar tu palabra en este día domingo. Y esperando que tu palabra en esta hora sea viva y eficaz para nuestro corazón y lo que aprendamos lo pongamos por obra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, el día hoy, domingo, dice calmando una tormenta. Y vamos a leer Marcos 4:31 al 41. Marcos 4:35 al 41. 4:35 al 41 dice de esta manera. Cuando leemos acá la palabra de Dios, dice, aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la tarde a la otra parte. Hablando aún él, vinieron en la casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, tu hija es muerta, ¿para que fatigas más al maestro? Dice. Es 4:35. En aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron. Como él estaba en la barca, había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echa las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba de la pompa durmiendo sobre una cabeza, y despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y dijo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es ese que aún el viento y el mar obedece? Entonces la pregunta de este día estaba meditando, que dice, ¿qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender acerca de ella y acerca de quién es Jesús?
estaba estudiando esta semana, pastores, y dice acá algo interesante que dice el deseo a todas las gentes. Bueno, en mi comentario de la Biblia de estudio dice, si los discípulos hubiesen confiado en él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismo, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando desesperados de lo que podían hacer, se volvieron a él y pudo ayudarlo. Entonces por eso la pregunta dice acá, ¿qué sucede en esta historia? Sucede que está la tempestad y ellos se olvidaron que en la barca estaba Jesús. ¿Sí entendemos esa parte? Sí, sí. O sea, que se olvidaron quién era Jesús. Pues era el Dios del cielo. Y en el momento del problema de la tempestad, se olvidaron. Ya cuando ahora sí vieron ya que no había más. Y que ya no había más, dijeron, sí, acá está Jesús. Y entonces dice, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de eso? Que hoy en día nos sucede lo mismo. Nos llega una enfermedad, nos llega un problema y lo queremos solucionar por nosotros mismos. Y ya por último, ahora sí, ¿qué hacemos? Ir al Señor. Ya me acordé que soy cristiano, ya me acordé que soy adventista y ahora sí voy aquí a Cristo. Y es lo que a los discípulos les pasó. Por eso dice acá que ellos perdieron de vista a Jesús. O sea, ¿cómo puede ser posible que lo perdieron si ahí estaba? Es que yo creo, pastor, que por lo que estaba pasando, algo sobrenatural, creo que los discípulos eran pescadores. Ajá. O sea, ellos conocían realmente el oleaje. Ajá. Pero en esa tempestad que estaba viniendo, a veces humanamente uno dice, lo vamos a poder una vez más controlar. Pero cuando ya vieron que las olas estaban levantando y que estaba cayendo sobre la barca, dijeron no. Y sí, como dices, se recordaron que el maestro estaba con ellos. Uh-huh. Pero pues al principio como que dijeron, nosotros controlamos la barca. Y ahora se ven en peligro, el miedo de morir, y que eso es natural en uno, pues ahora sí, maestro. O sea, estás tranquilo y estás viendo lo que está pasando aquí ahorita. Ajá. En momentos, como decía, se olvidaron de aquellos milagros que él había hecho antes su presencia de ellos. Y ahora pues, nuevamente, acuden y claro, viene como un regañito, un jaloncito de oreja de parte de Jesús hacia ellos, ¿verdad? Sí. Como que diciendo, ¿y dónde está pues su fe? ¿A dónde está pues esa seguridad? Y hoy, como decía el pastor David, eso es lo que a veces necesitamos nosotros. En momentos difíciles, críticos de nuestra vida, no sé, en momentos donde sientes que ya el matrimonio se va a acabar, donde sientes que el hijo ya está metido en las drogas. No busques doctores, no busques psicólogos, busca a Dios, confía en Él, que Él hará el milagro que un doctor o un psicólogo no puede hacer con aquel ser querido. Esto es precisamente en el cual empezamos a ver quién es Cristo, para que muchos puedan venir a Cristo a través de la fe de los cristianos. Si ellos no ven esa fe en nosotros, ¿cómo pueden confiar en un Dios que le predicamos? Es así como vemos y vamos a ir entendiendo poco a poco durante esta semana quién es Cristo. Pastor Raúl. Pastor, yo estaba mirando en la lección que Marcos capítulo 4, 35 al 41, tiene 5 características. Ok. Mire, la primera característica es demostración de poder divino. Segunda característica, temor humano. Tercera característica, la exhortación, no temas. Y la cuarta característica, las palabras de la revelación por lo que Dios o el ángel aparecieron. Y característica 5, la respuesta humana, la 5 es la respuesta a la acción del calmar la tormenta, es la demostración del poder divino. 5 características importantes que nos muestra Marcos capítulo. A través de esta escena. A través de esta escena, Marcos 4, 35 al 41, a través de esta escena. Ya. Yo, como siempre, Pastor Raúl, siempre he dicho y digo, cada lección trae una bonita historia, trae comentarios lindos de aquel acto
o de aquella acción. Pero si nosotros, como ya hoy en día, teniendo la palabra, no los ponemos en nuestras vidas, podernos sumergir en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento si hubiéramos estado ahí? ¿Qué hubiéramos respondido? O si en realidad hubiéramos sido de aquel que hubiéramos dicho, tranquilos, ahí está el maestro, es el único, no sabemos. O hubiéramos hecho los mismos temerosos como vemos a los discípulos. ¿Qué en realidad? Y hoy, más claro para nosotros, creo que el agua es tan cristalina de lo que la palabra de Dios nos enseña de Cristo, que deberíamos afianzarnos más a Dios en todos los actos o de nuestra vida que aún llevamos durante este caminar de Cristo, este evangelio que estamos conociendo. Que no, en realidad, no estamos libres de un ataque, no estamos libres de una ofensa, no estamos libres de una crítica. Y que lo único que, para no lastimar a estas personas que se dedican a eso y que el diablo usa, es encomendarnos a Dios. Que Él nos dé palabras para poder realmente hablar con amor, porque con el amor es que se vence, no con el odio, no con el rencor. Y es así como vemos que a estos discípulos les faltó humanamente reconocer que su maestro estaba cerca de ellos. Pastor, yo creo que perdón, Pastor David, yo creo que a muchos nos ha pasado y nos pasa a veces como cristianos, que a veces en el momento de prueba, o en el momento de necesidad, muchas veces nos falta la fe. Nos olvidamos nosotros que no estamos solos. Nos olvidamos, Pastor, que quien nos llamó tiene autoridad y tiene poder para sostenernos en esos momentos difíciles de tribulaciones, de aflicción, o en el tiempo de prueba, o en el momento cuando nuestra fe falta. A veces nos olvidamos como seres humanos porque somos seres humanos, caídos con una mente finita. Y a veces cuando nos olvidamos y venimos a reaccionar cuando ya, por decirlo así, sentimos el agua hasta el cuello, nosotros decimos, pero si creo en el Señor, Dios está conmigo, Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero a veces nos olvidamos como seres humanos y luchamos solos. Así es. Sí, leyendo el Salmo 104, 1 al 9, ahí menciona que Él es el que él camina sobre los vientos de la sala, el que hace, o sea, Él es el poder de todo, o sea, Él es el de todo. Y por eso acá, Él era el que, o sea, Él estaba tranquilo. Él, estaba yo viendo y meditando que al hacer esa tormenta fue un acto que Él quería que sucediera, para que los discípulos comprendieran quién era Él. O sea, Jesús quería que confiaran en Él, como hoy en día, por eso el título dice calmando tormenta. Entonces hoy en día el Señor nos dice, no importa qué tamaño es tu problema. O sea, el Señor dice, para Él no hay problemas grandes, ni el problema que uno tiene, Él lo puede calmar. Y Él dijo, no temas. O sea, no temas. Entonces por eso la descripción aquí es la misma, la de Salmo es la misma que estaba pasando con los discípulos allá en Marcos. Era lo que ellos estaban viviendo, un momento, como decía Pastor al momento, pues los discípulos siempre se habían topado con tormentas en el mar. Y pues aventaban la ancla, se pararon, o sea, siempre habían salido salvos. Pero ahora, por eso ellos confiaron en el poder humano, en el poder humano. Y eso es lo peor, pastores, confiar en el poder humano. O sea, decir yo puedo por mí mismo. Entonces ellos dijeron, esta tormenta es como cualquier otra tormenta que ha pasado. Pero cuando ahora sí no vieron lo duro, sino lo tupido, dice por ahí, ahora sí, fueron a despertar a Jesús, pero no para pedir auxilio, sino porque les ayudara a ver qué agarrar un remo o algo. Y Jesús les reprendió a ellos también. Sí. Y esa reprensión es para nosotros hoy en día. Que a veces vamos a Jesús al último momento. A veces lo agarramos a Jesús ya como no en primer lugar, sino en el último. Y eso no debiera ser así. Debiera ser primero Él.
En cualquier asunto, Él es el primero. Y a veces echamos manos de la última opción, ¿verdad? Cuando la herramienta está ahí. Cuando debe ser Está la ahí. primera, pastor. Debe ser la primera. Debe ser la primera. Y esto es lo que vemos, como ya decía el pastor David, el Salmo 104 habla claramente quién es Jesús o quién era ahora. Recordemos que Jesús pues se hizo carne. Y también recordemos cómo fue llevado por los discípulos al lago, a la barca. Él venía de hacer ciertas obras, ciertos trabajos. Venía cansado. Y él se fue a recostar. Sí, quizás fue también un momento de ese descanso de prueba para ellos. Porque lo que habían visto ahora no lo estaban queriendo vivir. No querían o no pusieron en primer lugar a su maestro. Y el Señor, cuando sale de su camarote, pues sale reprendiéndolos. Porque no era porque lo despertaron, sino era porque la fe no había crecido. Porque su fe, habiendo visto ya algunos actos a través de las manos de Él, ahora ellos estaban fallando. O sea, ellos hubieran podido no estresarse, sino salir adelante. Sí, Ahora, pastor, es que lo que pasa, que si ellos al principio hubieran dicho, pues acá va Jesús, y ya vimos qué hizo, ¿verdad? Entonces la tormenta hubiera cesado y hubiera seguido su curso, paso. su paso. Ya. Bueno, miremos cómo lo dice este libro, El deseado de todas las gentes, página 301 y 303. Ella dice, absortos en su esfuerzo para salvarse, los discípulos habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Vean, o sea, en pocas palabras, se olvidaron. Y claro, lo que sientes que la muerte te va a llevar, se te olvida de momento todo. No sé si alguna vez te ha pasado por el freeway, que sientes que vas a chocar o sientes que alguien te va a dar. ¿Acaso clamas a Cristo? ¿O qué buscas? Buscar cómo te zafas, ¿verdad? Pero se nos olvida a veces, Señor, cuídame. Señor, sé tú, manda a tu ángel. Se nos olvida, porque el acto es instantáneo. Y entonces, eso puede ser que Jesús todavía no esté plenamente en el corazón. También dice, ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. Y esto, mis queridos amigos, mis queridos televidentes, es ese Jesús que nosotros queremos presentarles. Es a Jesús a quien queremos que ustedes vean. Es a Jesús a quien ustedes debieran oír en aquellas necesidades que vengan en su vida, en todos aquellos momentos de necesidades. Así también, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 285, dice, nuestro Dios tiene a su disposición el cielo y la tierra y sabe exactamente lo que necesitamos. Solo podemos ver hasta corta distancia delante de nosotros, mas todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso lo dice Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Por sobre las perturbaciones de la tierra está Él entronizado, y serena eternidad ordena aquello que su providencia ve que es lo mejor. O sea, Él lo hizo todo, Él lo crió. Es verdad que hay un enemigo en esta tierra de Él, y es enemigo de todo aquel que le dé su corazón a Él, al Redentor de la vida. Cada uno de nosotros nos vamos haciendo un artículo, una pieza, una parte de enemistad, aún con el mundo, como con Satanás. Por eso es que también en el libro que se llama En lugares celestiales, en la página 19,
dice, el que encomienda su alma a Jesús no tiene por qué desanimarse. Tenemos un Salvador todopoderoso. Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podéis decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Eso, pues, los discípulos lo sabían porque está en el libro de Salmos, en el capítulo 46, del versículo del 1 al 3. Así es de que, mis queridos hermanos, nuevamente y amigos televidentes de este canal, les invitamos para que esa fe y esa seguridad no la tengan en los hombres, sino la tengan en aquel que es dueño de la vida y que aún después de la muerte puede dar la vida. ¿Tú Amén. crees eso? Confía en Dios y ven a los brazos del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Amén. Amén.